Ahora sí, al estudio. ¿Cuántos de ustedes en programas, sobre todo en los, también en algunos programas de la radio, de la televisión, cómo la gente hace comentarios en base a sus razones? El otro día escuchaba en un noticiero cómo alguien se molestaba porque pues se quejaron por el anuncio que dio la jefa de gobierno con respecto al investir e ir a la escuela con pantalón, con falda, etc. Esta persona decía que cómo era posible que todavía hubiera gente retrógrada que no aceptara los cambios que hay en la actualidad. Hoy vamos a ver el racionalismo. Esto que acabo de dar es un ejemplo de eso, el racionalismo. Y esta es otra trampa de Satanás. Satanás falló al tentar a Jesús ahí. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo Jesús identifica esta artimaña de Satanás. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateo y vamos a atender el capítulo 16 y vamos al 9, 16 al 19. Vamos a leerlo esta vez para tener en nuestras mentes más o menos lo que vamos a estar estudiando y analizando a la vez. Así que lectura. Estamos en Mateo 16, versículo 15. Bien, ¿sí? Adelante, pueden pasar. Bueno, voy a esperar para que tomen lugar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a unir ahí una. ¿Sí? Ok. ¿Le cae bien? Le cae bien. Ok. Bien, vamos entonces a leer Mateo 16, a partir del versículo 15 y 9. Así la palabra. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Está aquí hablando el Señor Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y cualquiera que reciba en mí... perdón, me equivoqué. El free de la... Y a ti te diré y te daré las llaves de todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Terminaré con el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, aunque no lo crean aquí, vamos a ver el racionalismo. Algo que hoy en día está afectando mucho, como les dije al principio. Si no pongan atención, las personas que dan noticias o que dirigen ciertos programas siempre imponen su razón. Tal vez no, en mi opinión, tal vez el que da noticias no debería de dar sus opiniones. La noticia siempre dan su opinión y aunque no lo crean, si lo dice un artista, un deportista o el presidente, cualquier otro político o alguien muy popular, ya sea en la escuela, ¿verdad? Popular en el sentido de que pues, por alguna razón la gente mira, dice algo que viene con su razón, la gente lo toma en cuenta. Eso es racionalismo. Pero vamos a analizar bien cómo es este ataque de Satanás.
versículos del capítulo. Léanlo conmigo y pongan atención. Y dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo, dijo. Vean, Pedro responde inmediatamente. Él casi no analiza por lo que se puede ver aquí, ¿no? Él era así. Y él responde, él es el que responde y lo responde por todos los demás discípulos. El Cristo, la pregunta la hizo a todos de él. Entonces él dice, tú eres el Cristo, hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, no carne y sangre que está en los cielos. Dios revela solo a sus hijos lo que está oculto a cualquier ojo natural. Porque alguien, aunque tomara la Biblia, no va a entender muchas cosas de las cosas espirituales. Se necesita tener fe, ¿no? Ser un creyente. Entonces Él va a revelar a sus hijos todas las cosas que han sido ocultas. Vuelvo a decirlo porque esto solamente espiritualmente se puede entender cómo le sucedió a Pedro. Porque vemos cómo le sucedió a Pedro. Aquí lo dijo el Señor Jesús. Bienaventurado. ¿Por qué es bienaventurado? Porque dice que no le reveló ni carne ni sangre. En otras palabras, no le reveló hombre alguno o ser humano alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Obviamente Pedro era un creyente. Y esta revelación se la dio a él. Sin embargo, él al recibirla, la expone inmediatamente como respuesta a la pregunta del Señor. Aquí la expresión, entonces, como le decía, carne ni sangre, se refiere a cualquier humano. ¿Recuerdan en Gálatas? ¿No? También experimentó esto. Él lo explica ahí en Gálatas 1:11. Anoten, para los que anoten este pasaje. Gálatas 1:11, recuerden que lo vimos. Vamos a leer 11 y 12, se los leo. Dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Aquí está. Pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesús. El apóstol hace ver a los Gálatas que él aprendió del evangelio a través de la revelación del Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciare entre los gentiles. Y vean, consulté con carne y sangre. Yo no fui a ningún hombre. Tal vez aquí haga referencia a los apóstoles, quienes eran los líderes ya en ese momento. Pero él aquí está asentando que fue el Señor quien lo ministró el Evangelio. No fue ningún hombre. Regresemos a Mateo. Perdón. Regresemos a Mateo al versículo 18 ahora. ¿Hasta aquí todo está claro? Bien. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Ven lo que está diciendo? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas. Yo te daré los cielos. Que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20. Entonces, los discípulos era que él era Cristo. Aquí hay varias cosas importantes. En el escrito original, en el griego, la palabra Pedro traduce por Pedro, es un sustantivo griego, es un masculino. Es una cosa, es un nombre personal, ¿sí? Petros, que en arameo se pronuncia paz,
o como todos lo conocemos como Cefas, ¿sí? En griego es Petros. Entonces, entiendan esto es un sustantivo nominativo singular, o sea, se refiere que es un nombre personal, no de cualquier cosa, ¿sí? Y porque en el original viene después, porque él dice, y en esta, ¿qué dice? Sustantivo dativo singular. Aquí sí se refiere, aunque es un sustantivo, se refiere a una cosa, pero al ser dativo es un objeto indirecto aquí en la oración. Pero vean, no son y Pedro son casi similar. Pero las terminaciones, que en el griego se llaman desinencias, las terminaciones, una termina con una S del griego, Petros, y la otra con una A, ¿sí? Un alfa. Y eso es la diferencia del idioma del griego. Y al ser dativo queda como un punto indirecto. Entonces, hay la Iglesia Católica dice que es Pedro en el cual está fundamentando lo que está diciendo en este pasaje. Cuando le dice, yo también te digo que tú eres, aquí le dice Petros. Ahora, ¿qué significa Petros? ¿Y cuál es la diferencia del significado de Petra? Petros se refiere a, les voy a dar una definición que tengo por aquí. Bueno, la tenía, creo que no la puse, pero la leí. Bueno, en el griego secular, Petra denota una roca grande, ¿sí? Eso es lo que significa Petra, roca grande, un peñasco, ¿conocen los peñascos? O una cordillera rocosa. Figurativamente sugiere la firmeza, la inmovilidad y la dureza. En otras palabras, también puede significar fortaleza. Pero Petros, la diferencia de Petros con Petra, es que Petros es más enfocado a una roca o rocas pequeñas. Es una roca pequeña. O piedras, porque no es lo mismo roca y una piedra. También hay otro nombre que yo había oído, guijarros. ¿Sí saben qué es un guijarro? ¿Es guijarro, hermano? Un guijarro, bueno. Ahí está, ve mi ignorancia. Nunca la había oído. No, yo sí lo había oído. Ah, bueno, ¿y qué es un guijarro o guijarro? Pedacito de algo roto. Son, ¿sí? De barro, ¿no? Guijarros, así. Ok. Son pedacitos de piedras. Sí, aquí la idea es mostrar que aquí Petros no está en plural, aunque ustedes lo oyen para el español, si decimos muchos, es plural, ¿no? O vasos, suena plural, tazas, lápices, etcétera. Pero aquí en el griego Petros no significa eso. No. Aquí Petros solo habla de una sola piedra, y es una piedra pequeña. Petra sí es una roca. Allí el Salmo 18 habla de esa fortaleza. Si alguien busca y alguien nos busca y nos lee Deuteronomio 32:4, y vamos a oír la referencia a esta palabra. Aunque aquí Salmo 18 y Deuteronomio está hablando en otro idioma, en hebreo, pero se refiere a lo mismo. Primero Salmo 32:4. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Mío, fortaleza mía, confiaré. Y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Vean todos los calificativos que le da simplemente a la fuerza que es el Señor. Él dice que es, ¿qué dice? Es roca mía. O sea, no está hablando de una piedrita, está hablando de algo fuerte. O sea, solo quiero que vean la idea de lo que
dice el Señor Jesús aquí. Ahora, quien tenga Deuteronomio 32:4. Perdón. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, de verdad, y en él. Él es justo y recto. Bien. Aquí hay otra diferencia. En Salmo 18, ¿qué dice que es? Fortaleza. Nos habla de como protección, y aquí habla de santidad, ¿no? Todo eso es la roca. Carácter de Dios. Ajá. Entonces, está diciendo que es las dos cosas. No puede estar diciendo que es las dos cosas. A él le dice que él es Petros. Pero la roca, el fundamento es el Señor. ¿Sí está claro? Sí. Bien. ¿Qué más notan aquí en el pasaje que les haga hacerse preguntas? Vean el texto. ¿Qué quieren saber del texto? Por ejemplo, ¿qué dice después de que el Señor Jesús dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué dice después? No prevalecerá. Y las puertas del Hades. Fortaleza, ¿no? Pues si nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la roca? Bueno, ya vimos el Salmo 18, Deuteronomio 32, nos habla de la fortaleza, que es esta roca, que no es la piedra, que es Pedro, y que nada va contra ella, ni el agua. Pero luego viene el versículo 19, y dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué creen que signifique esto? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y si le está diciendo a Pedro? Aquí se está hablando con Petros. ¿Qué denota esto? Una habilidad. Autoridad, perfecto. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y para qué? Bueno, aquí vemos enseguida, dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y dice, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significará esto? Bueno, que ates y lo que hace referencia aquí al perdón de pecados, o retener los pecados. Eso está haciendo, vuelvo a decirlo, lo que significa está haciendo referencia al perdón de pecados o retener los pecados. Pero tenemos que entender qué significa realmente, porque entonces que nosotros somos los que perdonamos los pecados a los hombres, realmente. Esa es la autoridad que está dando. Algunos, pero no está hablando de eso. Aquí se cumple la promesa de Juan 20:23. Juan 20:23 dice, a quien perdonéis los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Aquí se está confirmando en lo que dice el Señor Jesús. Pero aún así no nos queda claro. O sea, entonces nosotros somos quienes definimos quién perdona. Aquí tenemos que tener cuidado con esto. Vamos a entender. La forma de aplicar el atar y desatar debe atenderse a la luz de Mateo 18:15. Ustedes saben qué dice Mateo 18:15-17. ¿De qué habla? De la disciplina de Dios. De los pasos de la disciplina en la iglesia. ¿Sí? La forma de usarlo está allí. A ver. Entender, por ejemplo, la de atar y desatar está hablando de la conducta del ser humano.
Y es perdonar, perdona, exactamente, sí, así, sí. Está hablando de esas, sí, es como juzgar eso. Pero que perdonar pecados, perdonar los pecados, no es algo que se hace en nuestro sentir, en nuestro parecer. Hay que entender, no se debe de hacer con una ¿qué? Palabra de Dios. Ahí es donde eso de atar y desatar o retener el perdón de pecados en base a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos muestra que sí debe perdonarse, entonces ¿quién está de acuerdo con que perdonemos esos pecados? Dios. Y si encontramos que no es así, que no hay que perdonar los pecados, ¿quién está de acuerdo con eso? Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos o lo vamos a hacer en base a su. Por eso se tiene que ver a la luz de Mateo 18, versículos 15 al 17. No está hablando de otra cosa, que hay por ahí que se enseña otras cosas, ¿no? ¿Cuál es la cita última, Felipe? Por Mateo favor. 18. 15 al 17. O sea, aquí lo que está diciéndoles entonces, que cualquier cosa que ellos sujeten o desaten en la tierra, también será sujeto y o en los cielos. Sí, esto está claro, hermanos. Esto está muy mal entendido y mal enseñado y mal aplicado. Y mal hecho. Como dice un comentarista, esa reconoce ha sido desatada de sus pecados. Dios está de acuerdo. ¿Por qué dice esto el comentarista? Porque se está haciendo en base a su palabra. Entonces esto ya también se le está dando Dios a Pedro, ¿no? De ahí empezó. ¿Alguna pregunta aquí? Pero todavía no hemos llegado a la racionalidad. No, el texto obliga a analizar el pasaje para entender lo que viene. ¿Sí? Hasta aquí no hay dudas, entonces. Continúo. Regresamos a Mateo 16, pero ahora al 21. Mateo 16, 21. Aquí Jesús va a anunciar su... Desde entonces Jesús va a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No se imagínense, hermano, esta enseñanza, aunque aquí se dice en pocas palabras, fue una abierta. Pero vean lo que pasa después. Y este es un contraste tremendo que vamos a ver aquí. Versículo 22. Y tomándole aparte, empezó a reprenderle. Está diciendo, tal vez no está sino a exhortar, podría ser, ¿no? Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca. El 21 nos habla de que el Señor les está enseñando que Él debe sufrir, que va a recibir muchas cosas de parte de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, y yo creo que más cosas, ¿no? Pero lo que dice el texto es eso. Y les dice que va a resucitar al tercer día. Aunque esto suena aquí simple, es muy profundo, pero no es nuestro tema. Yo podría decir muchas cosas que dicen, bueno, es que el texto no las dice aquí. Si analizáramos el texto, tendrías que profundizar en otros libros de aquí de la Biblia para entenderlo, pero creo que sí está claro, ¿no? Les está enseñando que va a tener un sufrimiento, va a estar muerto, pero va a resucitar al tercer día. Pero Pedro, en su razón, en su forma de razonar lo que oyó,
Vean, él, como lo señalé al principio, él así abruptamente, y esto ya es el contraste, a diferencia de lo que leímos antes. ¿Qué leímos antes de él? Algo parecido, que hice un comentario ahí adrede. Tú eres el- Tú eres el hijo de Dios. Exacto. Pero ¿qué dice el Señor? Sino Dios. Aquí ven el contraste. Y tal vez esto porque Pedro, pues todos oímos cosas que vienen de estas razones de muchas personas, ¿no? Y que esas cosas a veces sí hay una influencia en nosotros. Y eso, así es como ataca a Satanás. Y Pedro, vean lo que dice esto, no te vaya a acontecer, Señor. No lo permite y lo maneja de una manera muy especial. Por eso dice, y reprendiéndole, diciendo, no lo permita Dios. ¿Ven cómo empieza? Él dice, no lo permita Dios, Señor, eso nunca será. Él reconoció que es el Hijo. Y ha visto que Dios está ejerciendo su voluntad a través de él. Y él está diciendo, yo voy a tener que padecer, pero resucitaré al tercer día. Él esto no carburó mucho esto en su mente, sino se dejó llevar por su razón. Él lo manejó desde qué punto. A ver si me pueden decir, si antes por revelación, y yo les dije que esto era solamente espiritual, y solo los creyentes genuinos pueden ver cosas espirituales, porque el Espíritu las revela a través de la palabra de Dios. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pedro quiere como convencerlo de que no se deje. Satanás lo Sí, usó. sí, sí. Yo lo que estoy preguntando de lo Fue que un sucede. pensamiento de Pedro. Un pensamiento de Pedro. Pero Satanás se lo puso para hacer. De alguna forma así fue. Eso era malo. No, humanamente. Que Ya, esto ya no fue espiritual. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero él traía una influencia. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que hay influencia? ¿Por qué hablo de esto? Bueno, vayamos a acuérdense que todo lo que analizamos tiene que verse a través del contexto, no de lo que creemos. Las respuestas pueden venir siempre en el contexto. Lo uno entonces de este capítulo. Y ven, vinieron los fariseos, estamos en Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal. Ellos vienen a exigir. Esto no es algo espiritual de líderes espirituales, pero bueno. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, de la forma de las nubes. ¿Sí? Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y luego, ¿cómo les dice? Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Vean lo que les está diciendo. Ellos se basan a esa forma experimental o empírica de lo que vemos y creemos. Y dicen, no, pues yo veo esto y pues va a llover. O veo esto otro y no va a llover. O lloverá más tarde. Eso. Mucho en eso. Eso es lo que más les sale. Pero aquí dice, hipócritas, si saben distinguir esas, ¿por qué demandan señales? Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, no la señal del profeta Jonás. Dándolos, se fue. Y es cuando llega a sus discípulos. En el versículo 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Y qué pasa con los discípulos? Vean. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. El Señor está tomando el ejemplo de los fariseos, de su forma de comportarse. ¿Y cómo dice que es esa actitud? ¿Es una qué? Les dijo hipócritas, sí, pero aquí ¿qué les está diciendo en el versículo 6? Se guardan. De la levadura de los fariseos. ¿Qué hace la levadura? Altera la sustancia, ¿no? De la masa. Y es lo que
diciendo. Esto es en lugar de enseñar las cosas espirituales de la palabra de Dios, andan en sus razonamientos. Por eso les dice hipócritas, porque ellos se consideraban doctores en la y los que sí sabían. No mostraban eso en forma práctica. Pues aquí vean, dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. O sea, no solamente eran esos, sino también los seduceos. Ellos pensaban dentro de sí, apóstoles, ellos piensan dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Vean el pensamiento humano, ¿no? Él está hablando de cosas espirituales. Y estos se van a lo carnal. Y entendiendo Jesús, versículo 8, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis ni os acordáis de 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Está hablando del milagro. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los seduceos? Entonces, aquí está haciendo ver de pan, de cosas renales. Pero esta introducción que estoy haciendo ahorita es para que veamos lo que sigue. Regresemos a Mateo 16, versículo 22. Otra vez, veamos. Vamos analizando el texto. Vuelvo a leer. Y tomando ya, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te convencerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, está hablando aquí de Jesús. ¿Qué le contesta Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. ¿Me eres qué dice? Piedra de tropiezo, porque no estáis pensando en las cosas que de Dios. Es lo mismo que él está enseñando y dijo desde el versículo 2 de este capítulo. Y Pedro no ha entendido. Sin embargo, él recibió revelación de Dios. Por eso el Señor hace la aclaración. Esto no te lo reveló alguien de aquí. Y claro que estaba excluido el Señor Jesús, para que no dijera, no, pues tú sí me lo dijiste. Sino dice que se lo reveló Dios, su Padre. Pero vean aquí, él le dice, quítatela. El Señor está identificando esa artimaña de Satanás. No es que haya sido poseído Pedro por Satanás, ¿sí? Porque aquí Satanás sí aparece como un sustantivo en el griego. Entonces sí se está refiriendo a ese Satanás. Perdón. Sería por cuestión de falta de la práctica de su espiritualidad. Ya, la acción práctica que hasta aquí estamos viendo, eso sería, por ejemplo. Porque tendría que ser, que la diferencia entre los seres humanos sin Espíritu Santo y los cristianos, nosotros deberíamos de tener siempre la tendencia de racionalizar de forma espiritual. Los mundanos, pues sí, razonan solo de manera humana, ¿no? Sí, nosotros tenemos que ver las cosas conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Ese sería más o menos. Pero sigamos. Entonces aquí estamos viendo que sí le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque dice él, me eres piedra de tropiezo. Y yo decía al comienzo, Satanás ya había fallado en el capítulo 4 de Mateo, tentándole al Señor. ¿Qué hubiera pasado si el Señor, vamos a ver, él es 100%, pero que él se hubiera recargado en su constitución humana, dejándose llevar por la razón de Pedro? Esto sería tremendo. Las consecuencias serían eternas. No habría salvación para el hombre si él hubiera hecho caso. Por eso le dice, me eres piedra de tropiezo. Está diciendo que Jesús, hay otro poquito de inmensurancia. No está dando a entender tampoco eso.
Porque si con Satanás No sé. no se dejó, menos con lo que Pedro está diciendo, pero lo que le está es que está él dejándose llevar por esa de la razón humana, que los fariseos eran también ya fuente de eso. Por eso el Señor en el sermón dice, y esto, más yo os digo, él está corrigiéndolas. O sea, esto no viene desde aquí, ya desde antes. Él había apuntado que los fariseos no eran gente de confiar. También les dijo, hagan lo que dicen, mas no lo que, ¿de acuerdo? Les dice, hagan lo que dicen, mas no lo que hacen, porque ellos dicen, pero no hacían. Ellos dicen, así dice la ley dice esto y esto, pero ellos no lo hacían. Por eso el Señor dijo, hagan lo que dicen, mas no lo que ellos hagan. Y es lo mismo que aquí está enseñando. Por eso le dice, quítate delante de mí, Satanás. Esta es una artimaña clásica de Satanás. Y que hoy en día sigue impregnándose en muchas formas. De persona a persona, por razones. Por eso le dice, porque no estás pensando en las cosas de Dios, no estás en lo espiritual. ¿Estás en qué? En lo carnal. Estás pensando carnalmente. Qué contraste, ¿no? Contraste entre el verso y de una declaración inspirada divinamente por Dios a una declaración basada en el racionalismo. Porque el luego va diciendo, no, ¿cómo crees? Tú no vas a morir, no debes morir. Pero si le está diciendo al tercer día, llevar por su razón. Aquí está la definición que yo quería darles. Le puse una definición de este racionalismo que ejemplifica lo que Pedro dijo. Lo dice así: la actitud de la persona que atribuye a la razón un papel predominante sobre la voluntad o la emoción en cualquier, dice la definición. Le dan mucha importancia a esos humanos que tiene bases científicas o empíricas, lo está demostrado, pues eso es. Y se le da prioridad a eso. Eso es una definición. Y esto es lo que Satanás ha usado dentro de sus maquinaciones. Esas ideologías de razón humana las ha potenciado de muchas formas. Y hoy en día sigue en grande. Y ya hablábamos la semana pasada, si mal no recuerdo, si fue la semana pasada que hablamos de la ideología de género, ¿no? Esa es una ahorita que no es nuevo, viene de muy atrás, pero ha estado cobrando cada vez más fuerza. Ahora, estas artimañas, como les decía, las influencias o la manera que se está influenciando, algunos, como el libro, se llama el libro Izquierda, son unos autores argentinos, son politólogos, pero vean, al ya decir que son politólogos, entonces todo lo que están diciendo lo están viendo desde el punto de vista de la política, y no están equivocados, pero no es el todo, porque también se ha visto, ellos dicen que es la izquierda, pero hay pruebas de que también la derecha ha dejado que las ideologías de género se influyan en sus gobiernos. ¿Por qué? Porque viene todavía de más arriba. Hay gente, por ejemplo, si un gobierno quiere un préstamo, pues le dicen, ¿sabes qué? Pues vas a apoyar estas ideas que tenemos. Tienes que apoyar estas ideas. No solamente la ideología de género, hay más. Necesitamos que tú les des entrada desde tu país, por ejemplo. Entonces, no solamente es algo político, tiene otro tipo de influencias económicas. En fin, esto viene de muchos niveles, porque así
trabaja Satanás. Y él tiene sus niveles, a su ejército en niveles de ataque. ¿Sí? No oigo los soldados que tenga ahí rasos, a sus generales que están con influencias, él mismo, Satanás. Entonces, él ha logrado potenciar estas cosas. Y ha afectado mucho a nuestra sociedad, pero no solo a la sociedad, también a las iglesias, que en práctica dar autoridad a las escrituras, por no tenerlas como la máxima autoridad, sino se dejan llevar por el carisma de uno o de varios, que sería peor. Pero lo es. Lo que yo diga, tal vez se queda corto en la práctica. Habrá quienes me digan más ejemplos, pero de que está influenciando es un hecho. Porque estos carismáticos han abrazado todas estas ideologías, permiten cosas en las iglesias, porque ellos quieren mostrar que ellos están en la actualidad. Entonces da muestra, es una muestra fidedigna de que han dejado de lado la autoridad de las escrituras, que es como decirle no a Dios, a sus preceptos, tener una mejor idea. El doctor, yo estoy hablando mucho y no he checado la hora. El doctor Richard Mayhew describe algunas de estas prácticas racionalistas, que podremos estar o no de acuerdo en la forma en que lo pone, pero en práctica sí existe. Les voy a decir rápidamente, no hay tiempo para que se anoten, pero si después quieren, yo les doy bien, pero no vean que lo que está, por ejemplo, dice el uso de las drogas para que se reduzca la violencia y el costo de la aplicación de la ley también. ¿Esto les suena familiar? Claro que sí. Otro punto que es más y del SIDA, en vez de considerar los problemas morales y médicos. También es cierto. Ahí están esos derechos que se les dan a las personas para decidir y haciendo de aspectos civiles, en fin, muchas cosas. Pero ahí está, caen en el SIDA, y pues muchas de estas cosas, quienes salen ganando son, a veces hasta las empresas de medicamentos. Les decía, esto crece mucho, tiene mucha cola, como dicen por ahí, coloquialmente, ¿verdad? Otro, continuemos considerando el aborto como una alternativa legal que le permita a las mujeres ejercer sus derechos. Esto no es cierto, ¿verdad? Viene de tiempo atrás, pero ya hoy en día en muchos lugares ha cobrado sus derechos de ley, aún en nuestro país. También algunos lo manejan, que esto del aborto es para también impedir que la población del mundo crezca. Algunos no estarán de acuerdo. Dirán, no es para eso, solamente es el derecho de la mujer. Pero pues puede ser que sí tenga de otros niveles, como les decía. A nosotros nos plasman simplemente lo que quieren que creamos, pero hay otras intenciones. Tomemos con calma la moralidad sexual, ya que vivimos en una nueva era, y porque la inmoralidad redefinida como nueva moralidad puede realmente ayudar a muchos. Esto es mentira. Y es lo que les decía, yo he oído cómo hay gente que defiende todo esto nuevo y llama retrógrada a quien se opone a eso. Otro, tenemos el presente al máximo, sin preocuparnos por el futuro, porque con toda seguridad ninguno de nosotros estará vivo para entonces. Como diciendo, ¿sabes qué vive hoy? Sí. O como decía Pablo que decía, ¿no? Comamos y bebemos a fin que, pues mañana moriremos, ¿no? Algo similar es esto.
Otra, tomemos con calma el castigo de los criminales convictos, especialmente en cuanto a la pena de muerte, ya que existen grandes oportunidades de rehabilitación cuando las consecuencias del crimen son minimizadas. También esto se equivocó al dejarse llevar por su razón. Él consideró que tenía una mejor opinión que la de el mismo Dios. Deseos, demandando tomar en opinión y no lo que Dios dice en su palabra. Para esto les dejo como tarea leer Mateo 16 del 1 al 12. No hay tiempo ahorita. Pero yo quiero llegar a algo muy importante. Hemos hecho análisis, hemos analizado varias cosas que aunque no eran de nuestro tema, eran importantes. ¿Cómo enfrentaremos? ¿O qué hacer si descubrimos que Satanás nos ha engañado como engañó a Pedro? Porque nos puede pasar cuando actuamos conforme al racionalismo. La respuesta ya la sabemos. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Como dijo Santiago, ¿qué dijo? Someteos a Dios y resistir. Esas son las dos cosas. Y resistir. Vayan a Isaías 55:7 y con esto vamos a terminar. Isaías 55. 7, sí. 55:7. Capítulo 55, verso 7. Estas son palabras del Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros. Perdone el impío su camino, inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y vuélvase al Señor. Sométase a la voluntad de Dios. Esa es la instrucción. Eso es hacer. Si nos equivocamos, tenemos que reconocer, porque sí puede pasar, pero debemos volver al principio bíblico siempre. El doctor Richard Meggio también en su libro Desenmascarando al Diablo pone una historia para que reflexionemos, y con esto ya termino. Ahora sí termino. Lo voy a leer, lo tomé de su libro, entonces que he dicho de él. Lo que dice, dice, un soldado se presentó delante de Alejandro el Grande. Sí saben quién es Alejandro el Grande, ¿no? Bueno, este soldado se presenta ante Alejandro el Grande para enfrentar, se hace el procedimiento de prueba, etc. Preguntó, a Alejandro el Grande, le dice al soldado, ¿cómo te llamas? A lo que el acusado respondió, Alejandro. Vean, él se llama Alejandro. Entonces el general, el rey Alejandro, enojado dijo, eres culpable de los cargos de que se te acusa. Por consiguiente, y vean lo que le dice, de conducta o cambias de nombre. Nadie puede llevar el nombre de Alejandro y has hecho tú. Algo que dijo Alejandro el Grande simplifica. Que después el doctor Meggio nos va a dejar preguntas para reflexión. Y terminamos aquí. Él dice, ¿de qué manera su conducta refleja su nombre? ¿Está usted llevando el nombre de cristiano, dando gloria a Dios? ¿O debería usted ser llamado Satanás? Ser llamado Satanás, como ocurrió a Pedro. Y termina diciendo, ¿qué hombre debe? Glorificamos a Dios sometido.
razonamos en su... Ese es para soy reflexión. Como lo he dicho, creo que ya se cortó la transmisión, ¿verdad? ¿No? No. El que está cortado soy yo. Estamos siempre a Satanás. Pero recuerden que el ataque es constante. Como dijo, a ver si no me acuerdo todo, pero las palabras de este predicador dijo que él está en su parroquia de día y de noche. Satanás, estoy hablando de Satanás. Él no descansa, él está activo. Entonces, no porque hayamos sobrellevado alguna crisis y hayamos salido, significa que eso ya es todo. Porque dice Santiago mismo en el capítulo con diversas pruebas. Y Dios las va a permitir, a lo mejor hasta Él va a querer que se den, porque va a trabajar en nosotros muchas cosas. El amor, la paciencia, en fin. Ahí lo describe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bien, con esto terminamos hoy. Y